campamento, Hebreos capítulo 13, versículo 12. Vamos a estar concentrándonos en el versículo 12. Con el fin de hacer la conexión con lo que vimos hace casi un mes, vamos a hacer la lectura desde el verso 10, del verso 10 al verso 12. La palabra de nuestro Dios dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y el verso 13, que es en el que nos vamos a concentrar hoy, dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El tema que vamos a estar viendo hoy es fuera del campamento. Ya hemos meditado en los versos 11 y en los versos 12, pero quiero hacer una conexión para que entendamos bien el significado del verso 13, que ha sido uno de los pasajes más distorsionados de la Biblia. El verso 13, donde dice, repito: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. El autor de la carta, luego de mencionar el altar de los cristianos, ¿qué es quién? Cristo. Y luego de mencionar los sufrimientos y la ofrenda de Cristo que se dieron sobre ese mismo altar, el autor de la carta ahora exhorta a sus lectores y a nosotros en el deber fundamental de nuestra profesión cristiana. El deber fundamental de nuestra profesión cristiana, y que es lo que marca el inicio de nuestra vida cristiana y lo que debe marcar nuestro caminar cristiano y el final de nuestra vida cristiana, es lo que dice el verso 13. El verso 13 dice: salgamos pues a él. ¿A quién? A Cristo. ¿Dónde? Fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que hay 5 cosas que yo quiero que analicemos hoy en este corto pero profundo texto. ¿Cuáles son las 5 cosas en las cuales vamos a meditar hoy? En primer lugar, ¿cuál es la fuerza de ese pues? Allí hay un pues, y no es porque el autor sea paisa. Ese pues no es cualquier pues. Ese pues tiene un sentido muy profundo. ¿Cuál es el sentido de ese pues que nos pone en correlación con lo anterior? En segundo lugar, vamos a definir qué es lo que aquí significa campamento. Eso es algo fundamental. ¿Qué es a lo que él se refiere aquí con campamento? No solamente en el sentido original que concernía a los lectores hebreos, sino el campamento para nosotros hoy como gentiles. En tercer lugar, vamos a ver qué significa salir del campamento. Una vez que comprendamos qué es ese campamento, vamos a comprender en qué sentido es que se nos pide aquí que salgamos del campamento. Y en cuarto lugar, vamos a estar viendo cómo salimos del campamento hacia Cristo. Y el quinto aspecto que vamos a estar viendo es qué significa este deber de llevar su vituperio, el cual vamos a estar ahondando más en la próxima clase. Así que el verso 13 empieza diciendo: salgamos pues a él fuera del campamento. Este mandato, este deber que el autor de la carta está dando a sus lectores, se extrae de lo que ya él dijo en el verso 12. ¿Qué fue lo que él dijo en el verso 12? Por lo cual también Jesús,
para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta, fuera del campamento. Eso fue lo que él ya nos dijo en el verso 12. Pero quiero, antes de entrar en los puntos que les he dicho, que recordemos un poco el verso 12. Algunos aspectos que no tocamos de forma profunda en la sesión pasada. Dice que por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Hoy aprendíamos en la predicación que lo que Cristo hizo en la cruz cuando él fue sacado de Jerusalén, decía el pastor que todo eso podía ser resumido en una sola palabra, que es ¿cuál? Expiación. Bueno, el autor, al pasar al verso 13, incluso en el verso 12, no solamente tiene en cuenta la expiación, sino que él tiene en cuenta la consecuencia de la expiación. ¿Cuál fue la consecuencia de la expiación de Cristo? ¿Qué era lo que buscaba Cristo? ¿Qué era lo que perseguía a Cristo? El verso 12 dice que era nuestra santificación. Jesús, por medio de su obra en la cruz, por medio de su encarnación, lo que él buscaba era la santificación de su pueblo. Por lo tanto, por medio de la expiación, la iglesia ahora es ¿qué? Es limpia. La iglesia ahora está puesta aparte. Eso es lo que significa santo. La iglesia ahora está adornada por el sacrificio expiatorio de Cristo. Cristo en la cruz, sufriendo fuera de la puerta, llevó sobre él todas las transgresiones de su pueblo, todas las transgresiones de nosotros. Jesús, sufriendo fuera de la puerta, hizo expiación por su pueblo y quitó los pecados de su pueblo delante de la presencia del Santo Dios. Jesús, por medio de la expiación fuera de la puerta, ha limpiado toda la contaminación de su pueblo por medio de los sufrimientos de su alma, por medio del sudor de sangre y por medio de su muerte en la cruz. En consecuencia, el pueblo por el cual Cristo vino a morir, es decir, la iglesia, ahora ella está puesta en pie delante del ojo de la infinita justicia y la santidad de nuestro Dios como eternamente puro y justo. Esa es la condición en la que usted y yo estamos hoy delante de Dios. Nuestra posición es de ser eternamente justos y puros. ¿Por qué? Porque Jesucristo santificó a su pueblo sufriendo la muerte de cruz, la expiación fuera de la puerta. Y recuerden, ¿cuál es el objetivo principal del autor de nuestra carta? Mostrar la superioridad de Cristo sobre los sacrificios judaicos, mostrar la superioridad de la fe cristiana sobre la fe judaica. Siempre debemos tener presente esto cuando vamos a interpretar esta carta. Así que en estos versos el autor resalta los privilegios que tenemos los cristianos en el nuevo pacto, los cuales superan con creces los privilegios de la mayoría de las personas en el antiguo pacto. Vamos a hacer un breve recorderis. En el verso 9, el autor, mostrando la superioridad del cristianismo, dijo que los cristianos hemos afirmado el corazón con la gracia, lo cual el Israel natural nunca pudo hacer. En segundo lugar, en el verso 10, el autor nos dijo que los cristianos tenemos un altar donde se presenta el sacrificio más elevado y santo de todos, que es Cristo. Por cierto, él dijo que de este altar no tienen derecho de participar los miembros del antiguo pacto, porque los sacrificios por el pecado en el antiguo pacto eran quemados todos fuera del campamento. El sacrificio en el nuevo pacto no fue quemado, sino que los cristianos podemos comerlo por medio de la fe.
Y eso está en el verso 11. En el verso 12, el autor nos ha dicho que los cristianos tenemos una santificación efectiva y permanente de nuestras almas ante Dios, mientras que los judíos solamente poseían una santificación ceremonial y externa. En cuarto lugar, Jesús santificó al pueblo con la sangre ¿de qué? Con su propia sangre, dice el verso 12, lo cual nunca pudieron hacer los sacerdotes del judaísmo. Ellos ofrecían la sangre de otros, no la propia. Y algo adicional que el autor de la carta nos deja ver es que el Salvador padeció, ¿dónde? Fuera de la puerta. Y cuando dice ¿fuera de la puerta de qué? De la puerta de Jerusalén. Jesús sufrió la muerte en la cruz en las afueras de la Jerusalén, que nuestro autor no la menciona textualmente, pero la menciona simbólicamente cuando él habla de el campamento. Así que cuando Jesús muere fuera de Jerusalén, a diferencia de los animales en el antiguo pacto, ¿dónde se sacrificaban los animales que iban a ser sacrificados por la expiación? En el altar. ¿Dónde estaba el altar? En el templo. ¿Dónde estaba el templo? En Jerusalén. Jesús, quien es el verdadero cordero al cual apuntaban todos los animales sacrificados en el templo, no fue sacrificado en el templo. Recuerden que en muchas ocasiones, él estando en el templo, sus enemigos fueron a buscarlo para lincharlo. Pero él escapó, no porque tenía miedo, no porque era un cobarde, sino porque Cristo no debía morir en el templo. Cristo debía morir fuera del templo y fuera de Jerusalén. Y Jesús, muriendo fuera de la ciudad, nos quería decir muchas cosas. En primer lugar, la muerte de Cristo fuera de la ciudad significaba que Jesús no solo murió en sacrificio por el pecado, sino que Jesús estaba siendo castigado por los pecados. Que Jesús estaba siendo tratado como un malhechor y estaba sufriendo una muerte que por institución divina era un signo de maldición. Los animales que eran sacrificados en el templo, ellos estaban siendo sacrificados como castigo por los pecados. Un sacrificio por el pecado. Pero fuera de Jerusalén, ¿quiénes eran los que morían? El culpable, el maldito. Él era sacado y era muerto fuera de la ciudad. Así que Jesús estuvo siendo tratado por los judíos como un malhechor, e incluso Dios estaba derramando su castigo sobre él. ¿Qué nos dice Gálatas 3:13? Gálatas 3:13 nos dice que maldito es aquel que es colgado en un madero. Jesús, al morir fuera del templo y al morir fuera de la ciudad, estaba recibiendo una muerte de cruz que era signo de maldición. Eso es lo que nos dice Juan 19, 16 al 18. Juan 19, 16 al 18 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, ¿dónde? ¿Al templo? No. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos. Jesús fue crucificado fuera del templo y fuera de Jerusalén, pero eso tenía significados muy profundos, los cuales el autor nos los deja ver aquí en el verso 13. Jesús fue crucificado en una cruz como un maldito a causa de la malignidad de los judíos, pero recuerden
que esa maldad de los judíos estaba siendo controlada, como luego dice Pedro en Hechos 2:23, por el determinado consejo y el anticipado conocimiento de Dios. Dios estaba controlando todas esas cosas. Así que Cristo es la verdadera expiación por el pueblo de Dios. Dios usó el odio del diablo y Dios usó el odio de los judíos para que se cumpliera su voluntad en Cristo. Otro aspecto que es importante resaltar antes de ver los puntos de nuestro texto es que cuando Dios ordenó en su voluntad eterna, en su decreto eterno, que el Hijo debía ser condenado y morir como el Cordero de Dios, no en el templo, no dentro de Jerusalén, sino fuera de ella, Dios aquí simbólicamente estaba diciéndole a los judíos que se había puesto fin a los sacrificios en el templo. Que con la muerte del Cordero fuera de Jerusalén y fuera del templo se le ponía fin a los sacrificios en el templo, que él no iba a mirar nunca más ningún sacrificio que se hiciera en el templo, que ahora que Cristo había sido sacrificado en el verdadero altar, ya no se necesitaban aquellas ofrendas que lo prefiguraban. Lo que Dios estaba mostrando al crucificar a Cristo fuera de la ciudad es que la sombra y la sustancia ya no podían estar juntas, que una vez que la sustancia vino, las sombras no se necesitaban, que lo que Dios estaba mostrando es si los sacrificios levíticos debían continuar después de la muerte de Cristo, esto denotaría que el Mesías no habría venido y que su ofrenda no era suficiente para obtener la salvación de su pueblo. Así que cuando Cristo muere fuera, Dios está diciendo esto: no más sacrificios en el templo. En tercer lugar, cuando Jesús fue sacrificado fuera de Jerusalén, fuera de la puerta, también estaba anunciando que Dios no estaría nunca más en el templo de Jerusalén. Dios estaba anunciando: nunca más estaré en el templo de Jerusalén. Y recuerden que Jesús ya había anunciado que este templo iba a ser destruido. Iba a ser destruido porque no se necesitaría nunca más. Vuelvo a repetir algo que he dicho antes y que ha causado cierta ofensa en algunos. Muchos cristianos están orando para que los judíos reconstruyan el templo. Bueno, hacer esa oración es pecado, porque es ir contra Cristo. El templo era un símbolo de Cristo. Y cuando los judíos sacaron a Cristo del templo y cuando lo sacaron de Jerusalén para crucificarlo, ellos mismos estaban diciéndole: Dios, no te queremos en nuestro templo. Y Dios cumplió su deseo. Y Cristo les dijo en Mateo 23:28, tu casa será desierta, tu casa está siendo desolada. Es decir, Dios no estaría más en ese templo. Por lo tanto, si un judío desea participar de los beneficios del Mesías, él no tiene que esperar un supuesto milenio. Él lo que tiene que hacer es dejar el campamento, dejar el completo sistema religioso judaico. De lo contrario, no podrá disfrutar nunca de los beneficios de Cristo. Miren cuánta profundidad, cuánta amplitud en el significado tuvo cada acción en nuestro bendito Redentor. Todo fue calculado por Dios y todo tiene un significado profundo. Todo lo que Cristo hizo y todo lo que hicieron con Cristo refleja verdades profundas, cosas maravillosas de las cuales el cristiano se pierde porque no medita en la pasión de Cristo como debe ser. Adicionalmente a lo que ya he dicho, podemos observar en estos textos, en cuarto lugar, que Jesús, al ofrecerse a sí mismo como ofrenda a Dios por el pecado fuera de Jerusalén,
Estaba mostrando claramente que su sacrificio y los beneficios de su sacrificio no se limitaban únicamente a los elegidos entre los judíos, sino a los elegidos entre aquellas naciones que estaban fuera de Jerusalén, es decir, los gentiles. Nosotros, cuando Cristo fue sacrificado fuera de Jerusalén, estaba mostrando que la pared intermedia de separación, como dice Pablo en Efesios 2, había sido derribada. Que Jesús estaba haciendo la propiciación, como dice Primera de Juan 2:2, por nuestros pecados, o sea, por los judíos, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y cuando dice de todo el mundo, se refiere por los de todo el mundo gentil. Jesús, muriendo fuera, estaba mostrándonos todas estas verdades. Así que vamos a concentrarnos ahora sí en el verso 13. Salgamos pues a él. Les dije que lo primero que quiero que veamos es la fuerza que tiene este pues. Este pues tiene un significado profundo. Pero para entender bien este pues, vamos a ver las partes que lo componen. Dirá usted, pastor, las partes del pues, o sea, P-U-E-S. Porque es una sola palabra. Sí, es una sola, pero tiene un significado profundo. Este pues implica muchas cosas que guardan relación con el contexto en el cual está escrito. Lo que el autor está diciéndonos es, pues, o puesto que Jesús sufrió fuera de la ciudad, y Él nos dio un ejemplo saliendo del campamento, entonces nosotros sigamos sus pisadas. ¿Cómo? Saliendo también del campamento. Este pues también implica esto. Ya que nos estamos alimentando de la comida de nuestro altar, mencionado en el verso 10, y ya que esta comida está fortaleciéndonos, utilicemos la fuerza que se nos da por medio de esta comida para agradar y glorificar a Cristo. ¿Cómo? Saliendo del campamento. En tercer lugar, y más concretamente, este pues, lo que nos dice es, si el Hijo de Dios estuvo dispuesto a sufrir la ignominia de ser expulsado de Jerusalén con el fin de llevar nuestra condenación, sería un terrible pecado, sería un terrible mal si nosotros, los hijos de Dios, no estamos dispuestos a salir del campamento y llevar el vituperio de Cristo. Este pues implica que si Cristo, en obediencia a Dios, tomó el lugar donde sería despreciado y odiado por los hombres, seríamos nosotros muy desobedientes si buscamos ser estimados y halagados por aquellos que odiaron a Cristo. Sería un terrible pecado si nosotros no imitáramos a Cristo de tal manera que los que odian a Cristo también nos odien a nosotros, y por el contrario nosotros busquemos el amor, la estima y los halagos de los enemigos de Cristo. En quinto lugar, este pues también significa o implica, porque Cristo nos ha santificado, vamos a evidenciar nuestra separación de los impíos. ¿Cómo? Saliendo del campamento. Saliendo del campamento. La segunda cosa que quiero que veamos en nuestro texto es a qué se refiere aquí el autor con campamento. ¿Qué significa campamento? Él dice, salgamos pues a él fuera del campamento. El autor de la carta, como lo ha mostrado en toda ella, tiene un profundo respeto por la institución original de la iglesia y del Estado judaico, es decir, por el establecimiento de la iglesia judaica en el desierto a través de Moisés. Esa es la razón por la cual él casi nunca menciona aquí al templo, sino al tabernáculo,
casi nunca menciona a Jerusalén, sino al campamento, porque él tiene un profundo respeto por esa institución original. Él sabe que la Jerusalén de su tiempo y el templo de su tiempo habían sido profanados. Los hombres que estaban ministrando allí ya no tenían realmente fe en Dios. Así que todo lo que él dice aquí sobre el campamento puede ser aplicado ¿a qué? A Jerusalén. Y todo lo que él dice sobre el tabernáculo también puede ser aplicado al templo. Ahora, el campamento al cual se refiere nuestro autor aquí es a ese espacio de tierra en el desierto en el cual los judíos levantaban sus tiendas y estaba el tabernáculo. Todo lo que estaba fuera de los límites de ese espacio donde estaban las tiendas y el tabernáculo, entonces eso se consideraba las afueras del campamento. Así que cuando el autor dice que Jesús fue crucificado fuera y que nosotros salgamos fuera del campamento, de manera concreta el autor se refiere a Jerusalén como el centro de la vida religiosa y política del pueblo de Dios. Así que estar en el campamento era estar dentro de todos los beneficios del pacto. Estar dentro del campamento significaba tener el derecho a todas las ventajas y privilegios de la ciudadanía de Israel. Cualquier judío que anhelara estar fuera del campamento era sacado y era apedreado, porque eso era una ofensa terrible contra el pacto que Dios había hecho. Ahora, dentro de ese campamento estaba el tabernáculo. Dentro del campamento estaban los sacerdotes. Dentro del campamento estaban los gobernantes y los ancianos que habían sido instituidos por Dios. Lo interesante es que fue en ese campamento donde Cristo, el Mesías, fue despreciado y desechado por la nación. Fue dentro de ese campamento que él fue rechazado, y fue dentro de ese campamento que él dijo en Mateo 23, 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Fue desde este campamento desde el cual Cristo salió llevando su cruz. Fue desde este campamento desde el cual Jesús fue sacado para ser crucificado. Así que este campamento que el autor nos menciona aquí significaba específicamente el judaísmo apóstata. Aquí campamento significa judaísmo apóstata, el judaísmo que no quiso saber nada de Cristo, el judaísmo que había odiado y anatemizado a Cristo. Ese lugar que había sido abandonado por Dios y que había sido entregado por Dios para la destrucción. Pero la pregunta que debemos hacernos actualmente, y que es el tercer aspecto que quiero que observemos en nuestro texto, es este. Siendo que nosotros no pertenecemos al judaísmo, entonces, ¿cuál es el campamento equivalente para nosotros hoy del cual debemos salir? ¿Cuál es el campamento del cual nosotros debemos salir? Bueno, se han dado muchas y absurdas respuestas. Algunos dicen que el campamento del cual debemos salir es el catolicismo romano. Y de seguro que podemos encontrar muchas analogías entre esta falsa iglesia y el judaísmo apóstata. Otros dicen que el campamento del cual debemos salir son las denominaciones protestantes liberales, muertas y carnales. Otros insisten que el campamento del cual debemos salir son todas las denominaciones de la cristiandad, las cuales según algunos son de origen humano, de las cuales
deben retirarse con el fin de formar otro sistema religioso todavía más farisaico que los demás. Muchas sectas o muchos grupos fundamentalistas dentro de la iglesia cristiana han usado este texto para salir de ciertas denominaciones cristianas históricas, diciendo que este texto nos manda a hacer eso. Pero una sola consideración bastará para determinar que ese no es el campamento al cual se refiere nuestro autor. Pregunto: ¿odia expresamente la iglesia romana o el protestantismo más muerto a Cristo? La respuesta es no. Hay otros pasajes de la Escritura que nos animan a salir de las iglesias falsas, como la romana o el protestantismo liberal, pero Hebreos 13:13 no puede aplicarse a este grupo de iglesias. El judaísmo aborreció el nombre de Cristo, lo cual no sucede ni en la iglesia romana ni en las iglesias protestantes más degeneradas. Pero puede que usted esté pensando muchas cosas en su mente y no quiero ser malinterpretado en lo que digo. No estoy diciendo que nos mantengamos unidos a aquellas iglesias que con su doctrina y práctica deshonran a Cristo. No estoy propendiendo por un ecumenismo con el Papa ni con sus hijas. Es cierto que el cristianismo de hoy está en un estado peor que el cristianismo de hace un siglo. Es cierto que es poco lo que hay en la mayoría de las denominaciones evangélicas con las cuales el verdadero creyente pueda mantener comunión. Es cierto que los verdaderos creyentes deben salir de los sistemas religiosos que cada día se hunden más y más en el error, pero el enfoque de este texto es distinto. El enfoque de este texto es otra cosa. No podemos usar este texto para justificar que un cristiano salga de una denominación cristiana fría o liberal. Como dije antes, hay otros textos que sí nos dicen eso, como Apocalipsis 18:4, segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 5. Así que vamos a definir exactamente lo que es el campamento para nosotros hoy. El campamento del cual nuestro autor nos manda: salgamos pues a Cristo fuera del campamento. Como hemos dicho ya, el campamento para los lectores originales era ¿cuál? El judaísmo apóstata, el judaísmo degenerado que persiguió al Señor, a Dios, hasta la muerte, y que no quedó tranquilo hasta que le dio muerte, y la muerte de un malhechor y blasfemo. Como dice Arthur Pink, lo que causó que Dios destruyera a Jerusalén, y recuerden que esto pasó en el año 70, lo que causó que Dios abandonara al Israel carnal no fue su sacerdocio, no fueron sus ceremonias o sus corrupciones. No, el campamento del cual debían salir los lectores de la epístola fue el judaísmo, que no solo había rechazado a Jesús como el Cristo de Dios, que negó su resurrección de entre los muertos, sino también que insistió en que Jesús era un vil impostor y blasfemó su santo nombre. Así que, ¿cuál es el campamento para nosotros hoy? Bueno, la verdad es que hoy no existe un duplicado exacto del campamento judaico de los tiempos de los apóstoles. Sin embargo, hay algo que en esencia se corresponde, equivale a ese campamento, aunque externamente es distinto. Y este campamento es el mundo secular y profano. El mundo secular y profano es el campamento. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19 dice: el mundo entero está bajo el maligno. Y esto abarca ¿a quiénes? A los no regenerados, a los profanos, a los impíos. Entonces, ¿cuál es el campamento del cual debemos salir los cristianos?
del mundo secular y profano. Mire, es cierto que el cristianismo ha ejercido una influencia tal sobre el mundo occidental que muchas personas tienen cierto aprecio, cierto respeto por la religión cristiana. Aunque cada día ese barniz de respeto va diluyéndose, cada vez es más delgado. Es cierto que en algunas naciones que se llaman cristianas, como la nuestra, sigue estando de moda el fingir cierto respeto por las cosas divinas. Sin embargo, cuando nosotros confrontamos a aquellos que dicen respetar la religión cristiana y el nombre de Cristo, cuando los instamos a someterse a la ley de Dios y cuando los instamos a obedecer a Cristo, abiertamente blasfeman el nombre de Cristo. Por lo tanto, la palabra de nuestro Dios nos dice en Santiago 4:4, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. La siguiente cosa que debemos considerar de nuestro texto, y que la dije al principio, es en qué sentido el cristiano debe salir del campamento, en qué sentido el cristiano debe salir de todo aquello que en el mundo es activa y abiertamente hostil a Cristo. Bueno, así como algunos han interpretado que fuera del campamento significa salgan de todas las denominaciones cristianas y formen una nueva denominación. De la misma forma, ¿en qué sentido es que uno sale del campamento? Ha sido mal interpretado. La pregunta que debemos hacernos es, ¿se trata de salir físicamente o mentalmente? ¿Es el cuerpo o el alma quien debe salir del campamento? La obediencia a este mandato se lleva a cabo con nuestros pies o con nuestros corazones. Es decir, ¿se trata de abandonar el mundo en un sentido literal o en un sentido figurado? Como ustedes conocerán, en la historia de la iglesia, muchos llegaron a la conclusión de que este mandato de salir del campamento se trataba de algo literal y físico, lo cual condujo a la edificación de monasterios y conventos. Los monasterios y conventos surgieron muy temprano en la historia de la iglesia como una mala interpretación de lo que este texto nos dice. Entonces muchos cristianos santos que querían mantenerse en santidad armaron sus propias comunidades donde el mundo no entrara. En el mundo evangélico, en los tiempos de la Reforma, se dio algo que se denominó la Reforma Radical, y estos grupos radicales y extremos también interpretaron este texto como que Dios les estaba diciendo salgan físicamente del mundo, así que compraron fincas y se fueron por allá solos donde no entrara la influencia del mundo. Hoy día hay algunos grupos que todavía se mantienen así, como los Amish y otros grupos de índole fundamentalista, los cuales se apartan del mundo y arman sus propios guetos. Pero esto no es lo que la Biblia dice, porque al interpretar este texto a la luz de otros textos nos damos cuenta que él no está diciendo salgan literalmente del mundo. Primera a Corintios capítulo 5 versos 9 al 10 nos dice, Primera a Corintios 5, 9 al 10. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y él dice, bueno, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, no absolutamente con los avaros o los ladrones o los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Así que Pablo dice, esa no es la interpretación. Y Cristo, en su oración intercesoria en Juan 17:15, él dice, no ruego que los quites del mundo. ¿Por quiénes está rogando él? Por nosotros, por los suyos, sino que los guardes del mal. Así que
este texto no puede ser interpretado así. Mire, para entender esto, consideremos esto. Los lectores originales de esta carta eran judíos. Bueno, los judíos en los tiempos de los apóstoles, apenas que ellos se convertían, recibían el mandato del apóstol Pedro que les decía, salgan de Jerusalén. No, ellos se mantenían allí. Incluso los apóstoles se mantuvieron por mucho tiempo en Jerusalén hasta el día en el cual les tocó irse a causa de que los estaban persiguiendo. Así que no se trataba de salir físicamente, y recuerden que el campamento para los lectores originales era Jerusalén apóstata. No se trataba de salir físicamente, sino que se trataba de una salida moral, de una salida religiosa del campamento. ¿Y por qué? Porque muchos judíos convertidos al cristianismo le estaban dando una importancia muy elevada al interés político, económico y religioso de Israel. Ellos no podían entender ¿por qué tenemos que abandonar todos los privilegios que se le ha concedido a la antigua iglesia judaica? Así que la mayoría de estos judíos en el fondo continuaron incrédulos al evangelio. Otros habían mezclado la doctrina cristiana con las creencias judaicas, y los mejores entre ellos tenían mucha dificultad para renunciar a los privilegios de la religión judaica. Pero el autor aquí lo que les está diciendo es, así como Cristo sufrió fuera del campamento, ustedes deben hacer lo mismo. Y si no sufren, no están evidenciando que han puesto una fe sincera en Cristo. Y el mismo principio tiene aplicación para nosotros hoy día, y este será nuestro cuarto punto. ¿Cómo aplicamos esto a nosotros hoy? Miren, Dios nos exige abdicar, Dios nos exige renunciar a todos los disfrutes y privilegios, ya sean estos económicos, sociales, políticos o religiosos. Dios nos manda a renunciar a todo eso que sea incompatible o que sea inconsistente con el interés de Cristo, con la fidelidad a Cristo, con la comunión con Cristo. El apóstol Pablo en Filipenses 3 se nos presenta como un ejemplo de lo que el cristiano debe hacer con el mundo. El apóstol Pablo, cuando él llega a la fe cristiana, él era un judío que estaba disfrutando de los privilegios sociales, económicos, políticos y religiosos de esa fe. Y él en Filipenses capítulo 3, versos 4 al 10, se nos presenta como ejemplo de lo que es salir del campamento para ir a Cristo. El apóstol Pablo dice que él abandonó aquellas cosas que había contado como ganancias. Abandonó su nacionalidad, su ortodoxia judía, su rigidez y rectitud farisaica, su persecución a la iglesia, lo cual le daba cierta reputación. Y él renunció a todo eso por amor a Cristo. Lo mismo debe suceder hoy en el paganismo. Cuando un musulmán, un budista, un judío, un romanista es verdaderamente convertido, esa persona tiene que dar la espalda y tiene que renunciar a aquello que hasta entonces veneraba altamente. Si no renuncia a todo eso, está mostrando que aún no ha confiado realmente en Cristo. El amor a Cristo nos mueve a odiar todo aquello que se opone a Cristo. Y el último aspecto que quiero ver aquí es que nuestro texto nos dice, y esto como una aplicación, nuestro texto dice, salgamos pues a él fuera del campamento. Y se puede decir a la inversa, vayamos al campamento, vayamos a Cristo saliendo del campamento. Es decir, las dos cosas
son inseparables y son términos convertibles. Es decir, yo no puedo ir para ningún lado si antes no salgo de algún lado. ¿Bien? Y yo no puedo ir a ningún lado si no salgo de algún lado. Y cuando salgo de algún lado, esencialmente es porque voy para otro lado. Eso es la conversión. Por eso dije que el mandato que está aquí es el mandato fundamental de la vida cristiana y es la conversión. Esto es la conversión. Cuando nos convertimos, salimos de un lado para otro lado. Cuando nos convertimos, nos volvemos, estamos dando la espalda, la vuelta a aquello que hemos amado durante todas nuestras vidas. Si no hacemos esto, es porque no hay conversión. La conversión es el corazón pasando de Satanás a Dios. La conversión es pasando del pecado a la santidad. La conversión es dejando las cosas de abajo, saliendo de las cosas de la tierra para buscar las cosas de arriba. La conversión es dejar el campamento para salir ¿a quién? A Cristo. Por causa de Cristo se debe renunciar a todo lo que se opone al Evangelio. Por causa de Cristo debemos renunciar a todo lo que se opone a Él. El mundo debe ser dejado para que Cristo sea ganado. En la conversión se abandona la justicia propia para confiar plenamente en la justicia de Cristo, en el sacrificio expiatorio de Cristo. Salir a Él fuera del campamento es aceptar a Cristo como profeta, como sacerdote y como rey de la iglesia. Salir a Cristo es encontrar en Él la aceptación de Dios, reconocer que no podemos ser aceptados por Dios de ninguna otra manera. Salir a Cristo significa unirnos a Él, significa unirnos a su causa. Así seamos despreciados y rechazados por todos los que están odiando y despreciando el nombre de Cristo. Salir fuera del campamento hacia Cristo significa que somos iluminados por el Espíritu Santo de tal manera que con nuestra vista espiritual, con la vista del entendimiento, podemos ver a Jesús como el Mesías prometido. Podemos verlo como el único mediador entre Dios y nosotros. Podemos contemplar a aquel a quien los judíos y gentiles condenaron a la miserable muerte de un malhechor como el todo suficiente Salvador. Salir fuera del campamento significa que el corazón se siente atraído por la gloria de las excelencias de Cristo. Salir fuera del campamento significa ser conquistado y ganado por el amor de Cristo, que el alma lo percibe como blanco y rubio señalado entre 10,000, como dice Cantares 5:10. Salir a Cristo es que nuestra voluntad sea puesta en sujeción a Él. Salir a Cristo es aceptar con agrado su yugo y someternos prontamente a su cetro como Rey. En una palabra, salir a Cristo es reconocer, aceptar, aprobar y amar a aquel a quien el mundo sigue odiando. Salir a Cristo es convertirse en su humilde servidor, su discípulo dispuesto y gustosamente perseverar por su causa. Salir a Cristo es serle fiel en medio de la persecución que esto conlleva. Al igual que los antiguos gadarenos, el mundo de hoy le sigue diciendo a Cristo: vete de nuestros contornos y nos vamos a quedar con nuestros cerdos. Pero los que salen del campamento, del mundo, para venir a Cristo, le dicen: mi amado es mío y yo soy suya. Amén. Demos gracias al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro. Gracias, Señor,
por todos los tesoros preciosos que podemos encontrar en tu palabra. Gracias porque hoy nos has mostrado este tesoro maravilloso. Salir del campamento, fuera del campamento. No gozarnos más en los deleites del mundo. No amar más lo que el mundo ama y que es contra ti. Abandonar por ti, Jesús, nuestra honra, la supuesta amistad de nuestros amigos que nos hacen a un lado si les hablamos de Cristo, el respeto de nuestros profesores en la universidad, porque nos van a ver como ignorantes y tontos arcaicos que todavía creen en las supersticiones de la religión. Perdónanos, Dios, porque aún hemos estado apegados al campamento. Aún hemos amado muchas cosas del campamento. Esa joven que se llama cristiana y que todavía quiere vestir como visten las muchachas del campamento, porque no quiere ser vista como rara o extraña. Esa mujer cristiana que, habiendo comprendido su rol en la iglesia y en la casa, aún sigue apegada a las cosas del mundo, a ejercer autoridad, ya sea en una empresa, en su casa o en el mundo, simplemente porque no quiere ser vista como rara. Ese esposo machista que trata a su esposa como los hombres de este mundo, o que se ríe de esos chistes horrendos que se hacen respecto al matrimonio y la relación esposo y esposa, simplemente para no ser visto como raro. O esa persona que está siendo tocada por Cristo, que está escuchando el Evangelio, pero que aún teme dar el paso para salir definitivamente del mundo, porque teme por aquellas cosas que perderá. Gracias, Señor, porque hoy nos has mostrado que sí, vamos a perder muchas cosas cuando salimos del campamento, pero nos has mostrado que cuando salgamos del campamento hacia Cristo, a Él es a quien nos vamos a encontrar. Nos vamos a encontrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Cordero que fue inmolado por nuestro pecado. Si salimos del campamento, allí nos encontraremos al Dios eterno con sus brazos abiertos, dándonos la bienvenida. Perdónanos, Dios, porque hemos sido negligentes en salir del campamento. Y ayúdanos, bendito Rey. Concédenos en tu gracia seguir a Cristo e imitarlo en todo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de las